Con su permiso, diputada presidenta. Solicitarle me permita dar lectura a una síntesis de esta iniciativa, ya que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputada. Muchísimas gracias. La presente iniciativa tiene como objetivo fortalecer el marco de protección penal de las niñas, niños y adolescentes, así como de las personas que por su condición física, mental o psicoemocional no tienen la capacidad para comprender el significado de hechos delictivos cometidos en su contra. Al establecer en el Código Penal del Estado de Zacatecas una prohibición expresa de la suspensión condicional de la ejecución de la pena en los casos de delitos sexuales y delitos contra el sano desarrollo. Esta iniciativa propone como una medida legislativa de carácter proporcional, razonable y necesaria, orientada a cerrar la posibilidad de aplicar beneficios procesales discrecionales a personas condenadas por delitos de alto impacto y profunda lesividad hacia sectores vulnerables como lo son mujeres, niñas, niños y adolescentes. Surge de la necesidad de establecer medidas con menor flexibilidad a determinado tipo de delitos, como aquellos que afectan a las infancias o quienes por su edad no dejan de estar en condiciones de vulnerabilidad, como lo son los adolescentes que aún son menores de edad. Asimismo, protege a las personas que no son capaces de comprender el significado de hechos delictivos por su condición física, psicológica o emocional, estableciendo mayor protección para ellos cuando son víctimas de algún tipo de abuso sexual. Dicha suspensión condicional de la pena, como se encuentra actualmente regulada, permite que personas responsables de delitos como abuso sexual, corrupción de menores, trata de personas o violencia sexual contra personas menores de edad o con discapacidad intelectual o cognitiva puedan evadir la ejecución de la pena privativa de la libertad, siempre que ésta no supere los 4 años, lo cual genera efectos de impunidad y sobre todo de revictimización. A la par de enviar un mensaje sistematizado equivocado de permisividad por parte de las autoridades ante este tipo de delitos, cuyo daño va más allá de los hechos o acciones, sino que genera heridas permanentes en la víctima. Es imperante que los órdenes jurídicos eliminen cualquier tipo de beneficio para los victimarios de este tipo de delitos. Esta reforma se fundamenta en el artículo 1 de nuestra Constitución, que reconoce los derechos humanos establecidos tanto en el texto constitucional como en los tratados internacionales de los que México es parte, obligando a todas las autoridades a garantizarlos y a interpretarlos bajo los principios de universalidad, interdependencia, invisibilidad y progresividad. A su vez, el artículo 4 constitucional reconoce el interés superior de la niñez como principio rector en todas las decisiones del Estado mexicano. Obliga a que toda actuación del legislador local tenga como eje la protección de las niñas, niños y adolescentes, lo cual incluye impedir la impunidad, asegurar sanciones proporcionales ante violaciones graves a sus derechos. Asimismo, esta iniciativa se encuentra sustentada en instrumentos internacionales como la Convención sobre los Niños, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Recomendación General número 13 del Comité de los Derechos de las Naciones Unidas que establece el interés superior de la niñez, así como otros tratados internacionales. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en múltiples precedentes el carácter prioritario y transversal del interés superior del menor en toda interpretación normativa, destacando varias tesis y jurisprudencias. El protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que las figuras de beneficios penales deben analizarse con especial cautela cuando se trata de delitos que implican una afectación directa a la integridad sexual o al desarrollo psicoemocional de menores de edad. Desde una perspectiva dogmática penal, la suspensión condicional de la ejecución de la pena es una medida de individualización de la sanción penal, orientada a permitir la reinserción social del condenado cuando las circunstancias del delito y del autor lo permitan. Sin embargo, su aplicación no es absoluta ni obligatoria y debe restringirse cuando la comisión del delito suponga una grave afectación a bienes jurídicos superiores como la integridad sexual y el libre desarrollo de la personalidad de los menores. Diversas entidades federativas ya han establecido limitaciones expresas a la suspensión de la ejecución de la pena en delitos sexuales o cometidos en agravio de menores, como es el Código Penal de la Ciudad de México y el Código Penal de Jalisco, asimismo el Código Penal del Estado de Nuevo León.
Esta tendencia normativa responde al mismo principio. Las personas menores de edad no solo deben ser protegidas contra la violencia, sino que el Estado debe evitar que sus agresores gocen de medidas procesales o penales que en la práctica anulen el efecto sancionador y preventivo del sistema penal. Todo ello lleva a una afectación directa a la víctima, la cual es revictimizada con la anuencia del propio sistema de justicia penal, al establecer este tipo de beneficios para delitos tan graves como lo es el abuso sexual en cualquiera de sus modalidades. Es inaceptable que este tipo de delitos sean considerados como no graves o se minimicen sus repercusiones emocionales, psicológicas o sociales. Permitir que personas condenadas por abusos sexuales o delitos contra el desarrollo infantil accedan a la suspensión de la pena mediante una fórmula procesal aparentemente neutral socava el sistema de justicia penal, revictimiza a quienes han sufrido estos delitos y envía un mensaje de tolerancia institucional frente a crímenes profundamente lesivos. Además, muchas de las víctimas de estos delitos no cuentan con redes de apoyo, carecen de herramientas para enfrentar procesos penales largos o revictimizantes y ven como impotencia cómo sus agresores continúan libres tras recibir sentencias condenatorias suspendidas. Sí, libres, a pesar de ser sentenciados como culpables. Por lo tanto, esta propuesta es un acto de reconocimiento a las víctimas, al asegurar que quienes cometan delitos graves y cobardes contra personas vulnerables cumplan efectivamente la pena impuesta por el Estado. La presente iniciativa tiene como finalidad cerrar lagunas legales que permitan la impunidad, fortalecer el paradigma de protección reforzada de niñas, niños y adolescentes y de personas con discapacidad y armonizar el marco penal estatal con los más altos estándares constitucionales e internacionales de protección de derechos humanos. Porque la legislación mexicana… Diputada, permítame. Diputados y diputadas, por respeto a nuestra compañera diputada que está en tribuna, vamos a guardar nuestra compostura. Gracias. Adelante, diputada. Muchas gracias, diputada. Porque la legislación mexicana debe estar enfocada en abordar temas de gran relevancia que regule realidades, que proteja, integre, sensibilice y también sancione. La modificación al artículo 86, que es la propuesta de esta iniciativa del Código Penal del Estado de Zacatecas, representa una acción legislativa estratégica, necesaria y fundada, que contribuirá a la consolidación de un sistema penal más justo, eficaz y sensible a la realidad de las víctimas. La propuesta es que el artículo 86 quede de la siguiente manera. Queda al prudente arbitrio del juez o tribunal suspender la ejecución de las sanciones impuestas al tiempo de pronunciarse la sentencia definitiva, de acuerdo a las siguientes limitaciones. Dentro de las que ya existen, nosotros agregamos cuando no se trate de la comisión de delitos de abuso sexual en prejuicio de persona menor de 18 años y delitos contra el sano desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, así como la protección integral de personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho delictivo. Esta legislatura ya protegió a las infancias para que sus agresores no puedan tener beneficios preliberacionales al aumentar la pena de este delito, del delito de abuso sexual infantil. Hoy toca proteger a los adolescentes y a las personas que tienen alguna afectación mental para que ellos también puedan tener una sentencia firme y que sus agresores no sean puestos en libertad con el beneplácito de nuestras autoridades y de nuestros poderes. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Si me permite suscribirme, diputada Carla Estrada. Igualmente, Romo Fonseca Ana María, diputada. En los mismos términos, diputada López García. De igual manera, Renata Ávila, diputada, y felicitarla precisamente por esta lucha firme que está dando por las infancias. Igualmente, diputada, si me permite adherirme, por favor. En los mismos términos, Ruth Calderón, diputada. Marco Vinicio, en los mismos términos, diputada. De igual forma, Jesús Vadillo. De igual forma, Maribel Villalpando. Felicidades, diputada, y por supuesto suscribirme a su iniciativa. En los mismos términos, si me permite, diputada, Mauricio Esparza. Muchas gracias, diputados. Con su permiso.